Señor Dios eterno, Padre Todopoderoso, que eres el Dios de los ejércitos celestiales, ante cuya presencia no hay batalla que no pueda ser ganada, ni enemigo que no pueda ser derrotado, ni circunstancia que no pueda ser transformada. Porque el poder que opera a favor de los que están contigo supera infinitamente el poder que opera en contra de ellos, independientemente de cómo se vea la situación desde la perspectiva limitada del que está en medio de ella, sin poder ver todo lo que está ocurriendo en las dimensiones que sus ojos físicos no pueden alcanzar. El que le prometió a Josué que ningún hombre le podría hacer frente en todos los días de su vida, y que estaría con él como estuvo con Moisés, sin dejarle ni desampararle. El que le dijo a Gedeón que iría con 300 hombres en lugar de 32,000, y ganaría la batalla contra un ejército innumerable, demostrando que la victoria en tu economía no depende de la superioridad numérica, ni de la superioridad recursos, sino únicamente de la presencia y la dirección del que es más grande que cualquier ejército que el mundo pueda congregar, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, declarando con ese acto sin precedentes que la muerte misma, que es el enemigo más definitivo y más aparentemente invencible que existe, no tiene la última palabra cuando se enfrenta con el poder de aquel que es la resurrección y la vida. Y que esa resurrección no fue solo el triunfo personal de Jesús, sino la declaración pública de la victoria completa sobre todo lo que había mantenido a la humanidad en cautiverio, desde la caída, el pecado y la muerte, y el poder del enemigo que a través de ellos operaba. Me presento ante ti hoy con una petición que necesita ser hecha desde el lugar correcto antes de que pueda ser recibida correctamente. Porque la victoria que quiero vivir esta semana no es la victoria que el mundo define como tal, que es la superioridad sobre los demás y la ausencia de toda aflicción, dificultad y el logro de todos los objetivos propios, sino la victoria que tú defines, que es algo cualitativamente diferente y cualitativamente superior. La victoria que Pablo describe cuando dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No la victoria que elimina todas las dificultades, sino la que las trasciende. No la que evita todas las batallas, sino la que sale de ellas transformada. No la que nunca cae, sino la que se levanta cada vez que cae porque tiene acceso a una fuente de fortaleza que no se agota, aunque el caído mismo esté agotado. Quiero comenzar abordando algo que creo que es fundamental para vivir genuinamente en victoria y que sin embargo frecuentemente es mal entendido de maneras que producen más confusión que claridad sobre el tema, Padre. Y es la naturaleza de la victoria que Cristo ya ganó y la relación entre esa victoria ya ganada y la experiencia de victoria que todavía necesito apropiarme en la realidad cotidiana de mi vida. Porque hay una tensión que todo creyente experimenta entre el ya y el todavía no de la victoria cristiana, entre la victoria que fue completamente ganada en la cruz y la resurrección, y que por lo tanto ya es una realidad definitiva e irrevocable en el plano espiritual, y la experiencia de esa victoria que todavía está siendo apropiada en el plano de la experiencia cotidiana, donde las batallas siguen siendo reales y los enemigos siguen atacando y las caídas siguen ocurriendo, aunque la victoria final ya haya sido declarada. Esa tensión entre el ya y el todavía no es señal de que la victoria no fue completa, sino de que su apropiación completa es un proceso que ocurre en el tiempo, aunque su fundamento ya esté completamente establecido en la eternidad. Es similar a la situación de una guerra, que fue ganada decisivamente en la batalla principal, pero cuyas últimas resistencias están siendo sometidas en los meses o años que siguen al triunfo definitivo, donde el resultado final no está en duda, porque la batalla principal ya determinó ese resultado, pero donde todavía hay batallas menores que deben ser peleadas y ganadas antes de que la paz completa sea experimentada en todo el territorio. Así es la victoria que Cristo ganó y que yo estoy viviendo. El resultado final ya está determinado de manera irrevocable, pero la apropiación de ese resultado en cada área de mi vida y en cada batalla cotidiana que enfrento requiere de mi participación activa,
y de mi fe ejercitada, y de mi obediencia sostenida. Con esa comprensión como fundamento, Señor, quiero pedirte que me enseñes a vivir desde el lugar de la victoria ya ganada, en lugar de desde el lugar de quien todavía está esperando saber si ganará o perderá, porque esa diferencia de postura lo cambia todo en la manera de enfrentar las batallas cotidianas. El soldado que sabe que la guerra ya fue ganada y que solo está completando la apropiación de esa victoria, pelea de manera completamente diferente al soldado que todavía no sabe el resultado final. El primero avanza con la confianza del que conoce el desenlace, mientras el segundo pelea con la ansiedad del que no sabe si su esfuerzo finalmente importará. Que mi postura en cada batalla de esta semana sea la del primero, la del que avanza desde la victoria ya declarada y no hacia una victoria todavía incierta. Háblame de las dimensiones de la victoria que quiero vivir esta semana, Padre, porque la victoria que Cristo ganó no es genérica, sino específica, y se aplica a las batallas específicas que enfrento en las dimensiones específicas de mi vida donde el enemigo ha encontrado o está buscando encontrar terreno donde operar. Hay la victoria sobre los patrones de pensamiento que el enemigo usa para mantenerme limitado, esas fortalezas mentales que Pablo describe como argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y que necesitan ser derribadas con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas no son construcciones imaginarias, sino estructuras reales de pensamiento que determinan cómo veo la realidad, y que cuando están construidas sobre mentiras, producen una vida que funciona dentro de los límites que esas mentiras imponen, sin que el que vive dentro de esos límites siempre sepa que son artificiales, y que la victoria ya ganada los ha derrumbado en el plano espiritual, aunque todavía estén en pie en la experiencia. Que la victoria que Cristo ganó opere en mi mente esta semana, Señor, derrumbando las estructuras de pensamiento que no están construidas sobre la verdad de tu palabra, y reemplazándolas con los marcos correctos desde los cuales la realidad puede ser vista con la claridad que la verdad siempre produzca. Que cada mentira que el enemigo ha instalado en mi manera de pensar sea confrontada esta semana con la verdad que la palabra proclama, y que esa confrontación produzca la libertad que Jesús prometió cuando dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Hay la victoria sobre los hábitos y los patrones de comportamiento que me han mantenido prisionero en ciclos que sé que no son de vida sino de muerte, Padre. Esas repeticiones de lo mismo que el apóstol Pablo describió con una frustración que muchos creyentes reconocen cuando dijo que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese hago revelando la experiencia universalmente humana del conflicto entre lo que se desea hacer y lo que se termina siendo, en los momentos donde la voluntad consciente y los automatismos más profundos van en direcciones diferentes. Que la victoria que Cristo ganó sobre el poder del pecado opere esta semana en esas áreas específicas donde los patrones establecidos tienen más fuerza que la voluntad de cambiarlos. Que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que Pablo menciona como disponible para los creyentes, sea experimentado de manera concreta y verificable en las áreas donde más lo necesito. Hay la victoria sobre el miedo, Señor, ese enemigo invisible pero extraordinariamente efectivo que opera limitando las decisiones y las posibilidades y las obediencias de los que lo permiten. El miedo no ataca desde afuera, como un enemigo visible que puede ser confrontado y derrotado en batalla directa, sino desde adentro, como una voz que evalúa constantemente las probabilidades de daño en cada situación, y que cuando encuentra probabilidades suficientemente altas, recomienda la inacción o la retirada como la opción más segura, aunque la inacción y la retirada sean exactamente lo contrario de lo que la fe y la obediencia requieren en ese momento. Que la victoria sobre el miedo que Cristo ganó cuando dijo «No os angustiéis» sea apropiada esta semana en cada momento donde el miedo intente determinar mis respuestas antes de que la fe tenga la oportunidad de hablar.
Dame también la victoria sobre la acusación que el enemigo usa con tanta efectividad para mantener a los creyentes paralizados por la culpa del pasado, en lugar de libres para avanzar en la gracia del presente, Padre. Porque si hay una estrategia que el enemigo usa con más consistencia y más éxito que cualquier otra contra los creyentes que genuinamente te buscan, es precisamente esa: recordarles lo que fueron y lo que hicieron y lo que fallaron, con una persistencia y una precisión que produce una acusación interior que contradice la verdad del perdón que ya fue proclamado, y que roba la confianza y la alegría que la vida en victoria debería producir. Que la victoria de la cruz sobre la acusación sea real en mi experiencia esta semana. Que cuando la voz acusadora comience su presentación del caso contra mí, la verdad de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús sea más rápida y más fuerte, y más determinante que cualquier argumento que la acusación pueda formular. Que vivir en victoria no signifique vivir sin batallas, Señor, porque sé que eso no es lo que prometes, ni lo que la experiencia de los que más profundamente han caminado contigo confirma. Significa vivir con la certeza del resultado final en medio de las batallas presentes. Avanzar con la confianza del que conoce el desenlace, aunque el capítulo actual sea difícil. Mantener la fe encendida cuando las circunstancias hablan el idioma de la derrota, porque hay algo más real y más determinante que las circunstancias, que es la declaración ya hecha de que Cristo venció y que los que están en Él comparten esa victoria. Gracias porque la victoria ya fue ganada, Padre, no parcialmente, no provisionalmente, completamente y para siempre en la cruz y en la resurrección de tu Hijo. Que esa victoria sea vivida esta semana con la plenitud que merece ser vivida por alguien que la ha recibido como herencia irrevocable. Gracias, porque la victoria ya fue ganada, Padre, no parcialmente, no provisionalmente, completamente y para siempre en la cruz y en la resurrección de tu Hijo. Que esa victoria sea vivida esta semana con la plenitud que merece ser vivida por alguien que la ha recibido como herencia irrevocable. Más que vencedor soy. En Cristo. Hoy. Esta semana. Siempre. En el nombre del que venció al mundo, Jesús. Amén.